exhortar bien. La segunda cosa, obviamente, es que tal vez es que Pablo también se había dado cuenta que no valía la pena exhortar a eso a las mamás, ¿verdad? Porque ya Gladys nos lo dijo, ya Gladys nos lo confesó. y seguro Pablo dijo, no, aquí mejor ni digo nada. Claro. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso de exasperar o provocar? Posiblemente quiere decir ser demasiado severo, ser tan severo y tan exigente que el hijo termina por reaccionar negativamente, o inclusive rebelarse y alejarse, separarse de la relación con su padre, ¿verdad? Entonces, es como, me parece a mí que la exhortación es como a tener tacto en la relación con los hijos, instruirlos, exhortarlos, como dice allí, en la instrucción según el Señor. Inclusive la palabra instrucción podría traducirse disciplina o inclusive castigo, pero hacerlo con tacto, hacerlo en una forma que no haga reaccionar negativamente al hijo. Ese verbo que dice ahí, fórmenlos, más bien, es el mismo verbo que en el capítulo anterior, en el versículo 29, cuando habla dice, nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida. Es el mismo verbo que ahí se traduce como alimentar o formar, es decir, es como criar, como favorecer, como fomentar y ayudar a crecer, pues ayudar a desarrollarse. Entonces aquí se está diciendo a los padres que ayuden a sus hijos a desarrollarse, a llegar a la madurez en la forma en que los cuidan. Y la instrucción y exhortación en el Señor, como les dije, podría ser disciplina y exhortación en el Señor, quiere decir conforme a la ley de Dios, conforme a los mandamientos de Dios y teniendo como meta la madurez cristiana. Vamos a los versículos 5 al 9, lo referente a los esclavos. Esclavos, obedezcan a sus amos de este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que haga, sea esclavo, sea libre. Amos, obren de la misma manera con ellos, dejándose de amenazas, teniendo presente que está en los cielos su amo y el de ellos, y que en él no hay favoritismos. Aquí, igual que en las otras dos relaciones, esposo-esposa y padres e hijos, Pablo comienza hablándole al que está subordinado. Veamos que en el anterior hablaba primero a los hijos, en el otro texto en que no vimos todavía, le habla primero a la esposa. Aquí les habla primero a los esclavos. Entonces, comienza por hablarle al subordinado, pero lo hace en una forma que, como les dije al principio, da muchas advertencias al superior de que en realidad están los dos en las mismas condiciones frente al Señor. Y Pablo, hay indicios de que Pablo no está simplemente afirmando la institución de la esclavitud, no está como defendiendo la esclavitud. Como les dije antes, la carta a los Colosenses, que es en muchos sentidos paralela a la carta a los Efesios, también habla de la esclavitud, y lo que dice ahí es en Colosenses 3:11, dice que en Cristo, bueno, no está hablando ahí propiamente de los esclavos, es en otro pasaje de Colosenses, pero dice, en Cristo no hay griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro, incivilizado, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. En este pasaje, Colosenses 3:11,
Ya Pablo ha enunciado ese principio de que en Cristo no hay esclavo ni libre, lo dice en Gálatas también. En Cristo no hay esclavo ni libre, o sea, esclavos o libres son iguales frente al Señor. Y apunta también a la primacía o la superioridad de la relación con el único amo que es Jesucristo. Vean lo que dice ahí al final del versículo 9. Tengan presente, les dice a los amos, tengan presente que en los cielos está en los cielos su amo y el de ellos, y que en él no hay favoritismos. O sea, usted puede ser un gran señor y tener 5 esclavos en su casa, pero olvídese, porque usted tiene un amo también, ¿verdad? Usted tiene un amo que es Cristo, y es el amo de todos, y es un amo que no tiene favoritismo, no tiene... No va a favorecer a una persona y coger entre ojos a otra o algo por el estilo. Les habla a los esclavos aquí, y es interesante porque si bien les dice eso, de que traten a sus amos con respeto y temor, que obedezcan a sus amos y que lo hagan no por ser vistos, sino como esclavos de Cristo, queriendo cumplir la voluntad de Dios, y lo hagan de buena gana, y dice como quien sirve al Señor y no a los hombres, versículo 7. Esto que dice Pablo de darles todos esos consejos a los esclavos, no lo hacían ni siquiera los otros códigos morales de la época, que solo les hablaban a los amos para darles instrucciones de cómo había que darles órdenes, o cómo había que tenerlos en raya. Y esto quiere decir que obviamente sí había esclavos entonces entre los cristianos, en una misma comunidad cristiana. Bueno, como era el caso, vemos de la comunidad de Colosas, había amos y había esclavos allí. Y entonces era oportuno, era necesario exhortar a unos y a otros a cómo tratarse. Y versículo 8 es muy importante, porque dice: conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que haga, sea esclavo o sea libre. Otra vez, que seas esclavo o seas libre no importa frente al Señor. Lo importante es que lo que hagas, lo hagas como sirviendo al Señor y haciéndolo de buena voluntad, y pues trabajando por el bien común. Me parece que por ahí Pablo tal vez habría puesto algo así como: lo importante es convivir, que es lo que decía Miguel. Bueno, en todo caso, se está tratando aquí a los esclavos como personas como agentes morales responsables e independientes, que tienen que responder por lo que hacen, y que no simplemente son como bestias de carga o algo por el estilo, ¿verdad? En realidad, ¿de qué nos sirve a nosotros esto? Pues yo creo que podemos sacar ciertas conclusiones o ciertas deducciones en cuanto al trato entre patronos y empleados, por ejemplo, en una empresa. Obviamente la relación no es igual, porque no es que el empleado le pertenece a su patrón, pero sí nos da ciertas pautas de comportamiento que son útiles. Porque vean que, por ejemplo, aquí al hablarles a los esclavos, lo que les dice a los esclavos se podría aplicar a los empleados, al que es empleado en una empresa o en una organización, y entonces uno puede decir, bueno, es importante entonces obedecer al superior, hacerlo con sencillez de corazón, no por ser visto, sino queriendo agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, hacerlo de buena gana, es decir, colaborando con la causa, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Y entonces el énfasis se pone en darle cuentas a Cristo en todas las relaciones y deberes que nosotros tengamos. Y lo principal para un empleado no debería ser simplemente avanzar en su carrera, que lo promuevan, que le paguen más, etcétera, etcétera, sino servir y honrar al Señor en medio del propio trabajo. Y asimismo, la amonestación que se da a los amos se podría aplicar a los patronos o supervisores,
o superiores en una organización o empresa, porque dice, obren de la misma manera con ellos, o sea, trátenlos también queriendo agradar al Señor, no hacerlo por ser vistos, cumplir de corazón la voluntad de Dios. Les exhorta a lo mismo, trátenlos bien, así como a los esclavos o a los empleados se les exhorta a servirles bien a ustedes. Y les dice también, no manden por medio de amenazas, porque hacerlo, si ustedes lo hacen, ustedes mismos podrían pagar las consecuencias, ¿verdad? Dicen, déjense de amenazas, teniendo presente que en los cielos está su amo y el de ellos, y que en él no hay favoritismos. Hay una exhortación más fuerte a esto mismo en la carta a Santiago, la carta de Santiago, perdón, en Santiago 5:4, donde se habla también muy fuertemente hacia a los amos. Bueno, con esto completamos entonces el primer tema de la charla, que era ese de padres e hijos, amos y esclavos, o sea, los deberes cotidianos, las relaciones cotidianas, teniendo presente que el de los esposos lo vamos a tratar en la otra charla. Ahora cambiamos de tema para irnos a los siguientes y últimos versículos del capítulo 6, a partir del versículo 10, donde se nos habla de mantenernos firmes en la armadura de Dios. Aquí en este pasaje, bueno, lo voy a ir leyendo por partes, según avance. En este pasaje se nos hace ver que la comunidad cristiana y la vida cristiana, por naturaleza, implica el combate espiritual. No estamos en una posición neutral, sino que al ponernos del lado de Cristo, ya hemos tomado partido por el Señor y en contra del enemigo. Y entonces ahora tenemos que ver cómo hacemos para pelear bien ese combate. Y la victoria es segura, pero se requiere firmeza para no perder terreno, para no perder batallas, aun cuando sepamos que la batalla final va a ser a nuestro favor. Entonces, versículo 10, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en su fuerza poderosa, o en la fuerza poderosa. Tenemos que fortalecernos en el Señor, porque, como dice en el versículo 12, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. No estamos combatiendo contra un enemigo puramente humano. Entonces, la fuerza que cobremos, la fuerza que obtengamos, tiene que ser la fuerza del Señor. Tenemos que fortalecernos en el Señor con los recursos y las armas que el Señor nos da. Y efectivamente, toda la fuerza que nosotros recibimos para la vida cristiana, la recibimos en el Señor, es decir, porque estamos unidos al Señor. Y la fuerza poderosa es el poder que viene del Señor, porque Él es el Señor, porque Él es Dios. Versículo 11. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Ese término revestirse es el mismo que se usa en Efesios 4 y que Pablo usa 13 veces en total, y es pues una metáfora muy obvia, muy fácil de entender, que es de ponerse ropa, o en algunos casos de quitarse cierta ropa y ponerse otra. Y las armas aquí son el conjunto de armas, la armadura completa, y lo que se describe es las armas de un soldado de infantería romano. Estas piezas de armadura que Pablo menciona aquí, el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, la espada, el yelmo, etcétera, todas esas son partes o piezas de la armadura de un soldado de infantería. Y ahí tienen ustedes los nombres de dos historiadores, uno romano, Polibio, y otro judío, Josefo, de esa época, que describen armas para los soldados de infantería en una forma muy parecida, o mencionando varios de los mismos elementos que se mencionan aquí. Ahora, como habíamos hablado ayer, esta carta a los Efesios, junto con la de Colosenses y la de Filemón, son las que se llaman las cartas de la cautividad. Pablo las escribe probablemente en el año 61,
estando preso en Roma, en su primera prisión en Roma. Y los hechos de los apóstoles nos dicen al final que en esa ocasión Pablo estaba preso, pero estaba como una especie de prisión domiciliaria, que estaba en una casa alquilada y que allí se movía con cierta libertad y recibía a sus amigos, etcétera, pero obviamente era una casa que estaba vigilada, ¿verdad? Entonces es posible que él, que inclusive los detalles estos de esta armadura se le sugiriera la presencia de soldados ahí en su casa, ¿verdad? Había soldados de infantería que estaban cerca de él, y esas son las piezas de armadura que él describe. Pero lo importante es que se nos dice: revístanse de las armas de Dios. La armadura es de Dios, viene de Dios, así como la fuerza que se nos menciona en el versículo anterior viene del Señor. Entonces, la armadura es de Dios, es la armadura, las armas que Dios nos da, y esas son de las que tenemos que revestirnos. No es simplemente que hagamos mucho, que nos entrenemos mucho físicamente, que consigamos un buen revólver y un buen chaleco antibalas. No es simplemente eso, es que nos revistamos, nos aseguremos de que las armas que tengamos sean las que el Señor nos da. Y toda la exhortación que sigue, vean ustedes qué interesante, es a mantenerse en pie. Versículo 14, pónganse en pie, y describe cómo está el soldado que está en pie. El que se mantiene en pie no es tanto para ganar terreno, sino para mantener el terreno que ya ha ganado. Es decir, para no dejar que el diablo nos quite terreno, nos haga retroceder o nos derrote en algún aspecto de nuestra vida. Entonces se nos llama a mantenernos firmes, estar en pie, mantenernos firmes para resistir como dice allí, las acechanzas del diablo, es decir, las tramas, las estrategias del diablo. En el versículo 13, donde habla de tomar las armas de Dios, dice: para que puedan resistir en el día funesto y mantenerse firmes después de haber vencido todo. Es decir, pareciera que el combate al que se nos llama, por lo menos en principio o a primera vista, es principalmente defensivo. Versículo 12, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Si necesitamos la armadura de Dios, las armas de Dios, es precisamente porque el enemigo no es humano. Pero dice nuestra lucha. Al decir nuestra, como en tantos otros pasajes de la carta, nos está diciendo: la lucha no es simplemente individual, es una lucha que hacemos como cuerpo, como comunidad. Es una lucha que libramos en común. Interesantemente, eso de lucha, la palabra lucha, la palabra griega que usa Pablo ahí, que se traduce como lucha, no es la palabra más común para decir guerra o combate, sino la que se refiere a una lucha cuerpo a cuerpo. Los soldados de infantería, obviamente, en una campaña, en una guerra, podían verse enfrascados en el combate frente a frente, combate cuerpo a cuerpo, a mano, y tal vez sea eso lo que Pablo tiene en mente aquí a causa de las armas que menciona. Cuando habla de principados y potestades, digamos, aquí sí es muy claro, los principados y las potestades, aquí sí es muy claro que se trata de poderes espirituales demoníacos, a diferencia del caso que veíamos ayer en el primer capítulo, uno de los primeros capítulos, donde mencionaba eso, que no se entiende muy bien si está hablando de ángeles o de demonios, ¿verdad? Ese término, dominadores de este mundo, solo se emplea aquí en la carta de los Efesios. Es el único caso del Nuevo Testamento donde se describe a los demonios de esa manera, los dominadores de este mundo tenebroso. Ahora, algo interesante es que tanto Cristo como los espíritus enemigos suyos están en los cielos,
Aquí la Biblia de Jerusalén pone en el aire, al final del versículo 12, pero literalmente dice algo así como en los lugares celestiales o en los niveles celestiales. Y esa es una frase que aparece también, ustedes tienen ahí la referencia en Efesios 1:20, donde dice que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos o en lugares celestiales. Y en capítulo 3, versículo 10 también dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados, ahí es donde estaba, a los principados y las potestades en los cielos o en los lugares celestiales. Podría parecernos, si está hablando de demonios, podría parecernos un poco raro porque dice que están en los cielos o en lugares celestiales o en el aire, como dice ahí. En Job, en el libro de Job, ustedes tienen ahí la referencia en el esquema, hay una escena en que Satanás está en el cielo hablando con Dios para pedirle permiso de atacar a Job, ¿verdad? Y también en el libro de Daniel se nos presentan ángeles malignos luchando contra ángeles buenos en el cielo. Entonces pareciera que por lo menos en la noción de Pablo, no sé si de todos los primeros cristianos, estos espíritus estaban de alguna manera en el cielo, aunque podría querer decir, como lo pone la Biblia de Jerusalén, podría querer decir en el aire, simplemente como que están en el ambiente, que están en el ámbito donde nosotros nos movemos. Podría ser algo así, aunque sí es cierto que usa la palabra celestial o celestiales o en los cielos. Versículos 13 a 17. Por eso